Ok, bueno, vamos a... ¿En qué punto estábamos? Pues estábamos en que habíamos probado que existe una única solución, ¿verdad? Existe una solución única, U de T, Y. Digamos que existe una única solución U de T, Y. No. ¿Sí? Hola. Oye, existe una única solución U de T, Y. Aquí. Que es, que satisface una única solución que pasa por cada punto Y aquí y que satisface, en este punto nos quedamos, existe una única solución U de T, Y, que satisface el problema de valores iniciales, es decir, que la derivada de U de T, si derivamos con respecto a T, esto es igual a F de U de T, Y para toda T en G, ¿verdad? Donde G pues es el producto cruz B delta, ¿verdad? Delta de X0. Cruz B delta de X0, donde delta es epsilon sobre 4. Eso fue lo que nosotros probamos, ¿no? Y entonces, nosotros usando la red, derivamos con respecto a T. Respecto a T. Si derivamos con respecto a T, entonces, por la regla de la cadena, U dos puntos, por la regla de la cadena, ¿sí? Esto es igual a la derivada de F en U de T, Y. Y pues es un punto fijo por un punto de T. Como aquí. O sea, nos quedamos en esa parte. Y para toda T, Y, para toda T, Y, ¿en qué? No, para toda T en el intervalo entre menos A y A. Ahí nos quedamos. Creo que este era el paso número 4, ¿no? Todo esto que concluimos aquí. Este fue el paso número 4 de la demostración. ¿Qué tenemos hasta el momento? ¿Qué tenemos hasta el momento? Pues primero, por el teorema fundamental de existencia y unicidad, tenemos una única solución que pasa por X0. ¿Sí? Definida en un intervalo de menos A hasta A. O sea, ahora estamos tomando suficientemente pequeña para que la solución esté definida en ese intervalo compacto. ¿Y qué es lo que se vio aquí? Pues que si tomamos una vecindad de X0, ¿verdad? De radio epsilon, en esa vecindad existe la constante de Lipschitz. Luego, después encontramos el máximo en epsilon sobre 2. Y luego hicimos la epsilon todavía más pequeña para utilizar aproximaciones sucesivas y llegar a la conclusión de que para cada y en esta vecindad de radio delta, o sea epsilon sobre 4,
también tenemos una única solución por esa vecindad, ¿no? O sea que nosotros podríamos decir que tenemos pues, aquí una infinidad de soluciones, ¿verdad? Alonso. Aquí, cuando menos, ahí tenemos una infinidad de soluciones que pasa por ese punto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a probar ahora en el paso número 5. En el paso número 5 vamos a probar que... ¿Puede bajar la cámara, profesor? Paso número 5. Lo que se va a probar es que... bueno, aquí esto nos dice que la solución es continuamente diferenciable 2 veces con respecto a t. O sea, si derivamos, vamos a ver luego un ejemplo, ¿no? Es continuamente diferenciable 2 veces con respecto a t y entonces obtenemos esta ecuación. Y ahora, bueno, más adelante vamos a llamarle a esta solución como vamos a definir una línea de flujo, ¿no? A esta solución del campo vectorial, esto va a ser una línea de flujo. Y esto va a definir una dinámica para cada y de ahí vamos a acuñar el concepto de sistema dinámico, ¿vale? Ok, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora hay que probar que, entonces ahora hay que probar, demostrar, ¿verdad? Que la solución es continuamente diferenciable con respecto a y. Continuamente diferenciable con respecto a y, a la variable y, ¿no? Con respecto a y. O sea que las soluciones no solamente en cada punto dependen continuamente con respecto a las condiciones iniciales, ¿verdad? No solamente eso, sino además de manera diferenciable, ¿no? Y esta palabra diferenciable es lo que nos va a permitir obtener una ecuación que se le conoce como la primera variación que viene en el programa, ¿no? Al final de este tema, ¿no? La ecuación de variación, ¿vale? Entonces, pues vamos a probar eso, ¿les parece? Para toda vez así diferenciable para toda t, y, para toda t, y, ¿en dónde? ¿En dónde? Menos a, plus p x0 de x0 en una vecindad cada vez más pequeña de delta sobre 2, ¿no? O sea, todavía vamos a reducir más en epsilon sobre 8, ¿verdad? Vamos a reducir más la vecindad, ¿no? O sea, muy, muy cerca de x0. Es diferenciable con respecto a y, ¿vale? ¿Y qué para eso qué vamos a hacer? Entonces, para hacer esto, fijamos, bueno, me dicen ustedes si ya me puedo mover hacia el otro lado. Ya, profe. ¿Ya? Profe, ahí la U la vamos a derivar con respecto a T, ¿no? Primero ya la derivamos con respecto a T. Aquí. Es esta, ¿no? La derivada con respecto a T. Y ahora, a la misma U que tenemos aquí, la vamos a derivar con respecto a ¿qué? Allí.
¿Sí me entienden? O sea, vamos a traer, vamos Ah, a, ok. Ujú. vamos a obtener una jacobiana, ¿no? De aquí, ¿sí? Una jacobiana de esta función no le vamos a hacer caso omiso a la t, o sea, la vamos a considerar como constante, y lo que vamos a obtener aquí es un producto de dos matrices, ¿no? De n por n. Ajá. Y esa que vamos a obtener y vamos a demostrar que existe, es a la que le vamos a llamar la ecuación de la primera variación, ¿vale? ¿Sí? Ustedes cuando estudiaron campos vectoriales en el curso de varias variables 1, ya me puedo mover, ¿sí? Cuando estudiaron varias variables 1, no sé si se les mencionó su profe, que tenían este campo vectorial, ¿verdad? Este campo vectorial. Aquí dibujaba el campo vectorial. Lo pueden hacer ahora en MATLAB, ¿verdad? Y definieron una línea de flujo como esto, ¿verdad? Como algo que se mueve aquí, ¿no? Como aquella curva que es tangente ¿a quién? A ese campo vectorial. ¿Sí? Y entonces ahí por primera vez se toparon con esta ecuación diferencial que estamos viendo ahora, ¿no? Más en serio. Entonces en un punto le llamaron, en un punto x0, le llamaron a la línea que pasa por este punto, le llamaron t, x0. Y esta línea de flujo satisface phi de t, vamos a poner llamarle phi de t, x0, con respecto a t, ajá, igual a f, ¿de quién? De phi de t, x0. Y entonces tiene la propiedad, esta es una curva, ¿no? Entonces aquí va una curva, tiene la propiedad de que en el 0 vale x0, ¿no? Y entonces esto define una línea de flujo. Ajá. Y entonces cuando x0 es cualquier punto, cualquier punto, entonces derivan con respecto a x. Y es en ese punto, entonces, en este momento es lo que vamos a probar, que es continuamente diferenciable. Ajá. Ahora, en el cálculo vectorial, ¿para qué se utiliza esta línea de flujo? Pues porque si ustedes tienen aquí una cajita, por ejemplo, que se mueve en el flujo, ¿sí? Algo que se mueve aquí en el flujo, vamos a llamar, tomáis una base aquí, ¿no? Y en el tiempo van viendo cómo se va deformando esa cajita, el volumen de esa cajita, ¿verdad? Aquí va más grande, tal vez. No puedo ir, ¿verdad? Así, ¿no? Tal vez se haga más grande. Y entonces, ¿para qué utilizan esta línea de flujo? Para estudiar la divergencia, ¿no? Para ver qué tanto se expande el campo vectorial, ¿no? Bueno, está bien mencionarlo porque el siguiente tema trata con el teorema del índice, ¿no? El índice de un campo vectorial, ¿no? El siguiente tema. La próxima semana, ¿no? Ahorita, Hugo, ¿estás ahí? Estás estudiando el índice, ¿no? Sí, profe, aquí andamos El campo justamente vectorial en el eso. plano. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Sí, lo estaba checando ahí en el Marsden del cubito que se va deformando. Sí. Eso es lo que vimos en varias variables. Bueno, pero entonces ahora lo que vamos a probarlo aquí, más o menos, que aquí a la U de T, Y, pues no le estamos llamando así, ¿no? Sino que nos estamos parando en un punto, ¿verdad? Sí.
Entonces, para esto vamos a fijar un punto, sea un punto Y0. Vamos a fijar en una vecindad de radio delta sobre 2 de ¿Puede bajar la cámara? Sí, de X0. Sí. Ajá. O sea que aquí está el delta sobre 2. Aquí está el delta sobre 2. Aquí está X0. Y aquí está el delta sobre 2. ¿Vale? Y vamos a tomar un punto y es Y0 aquí. Y obviamente una solución que pasa por ahí, ¿verdad? Que sería U de T, Y0. Ajá. Y luego vamos a tomar una H suficientemente pequeña. Para que ya no nos salgamos aquí de una H, sea H de Rn, pero de tal manera que Y0 más H vuelva a caer ahí en esa vuelta. ¿Sí? Para que esté más bien en la de radio delta, ¿no? De radio delta. O sea, que nos garantice que si este es de radio delta, entonces por acá viene la otra solución, ¿verdad? No sé dónde colocarla, por aquí. Y0 más H. Aquí en este punto. Y aquí vamos a tener otra solución que pasa por ahí. O sea, por el teorema que acaba por la existencia, existen esas soluciones en esa parte, ¿verdad? Entonces, pues vamos a decir que entonces, bueno, esta figura quieren que la vuelva a hacer, la vamos a hacer bien. No se vea amontonado. Vamos a ver. No se vea amontonado. Es importante. Vamos a escribirlos. Entonces, fijamos una Y0 en B epsilon en B delta sobre 2 de X0. Ajá. Y H en Rn. H en Rn. Tal que pues Y0 más H esté en la vecindad de radio delta y centrada en X0. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Con la norma menor que delta sobre 2. Y entonces, si H tiene esta norma aquí, eso nos garantiza que Y0 más H está en la bola de radio delta de X0. Ahora sí vamos a hacer un dibujito acá, ¿no? Más o menos. Para darnos, a ver, bajo esas condiciones, ¿no? Vamos a probar la diferenciabilidad de esta función. Es decir, vamos a probar que existe una aplicación lineal que cumple las condiciones de la diferenciabilidad. No sé si se acuerdan de este concepto. ¿Sí? Entonces vamos a probar, aquí nos vamos a la otra parte. Me dicen, me dan luz verde cuando ya me cambie. Por favor. Ya, profe. Ya, muy bien.
Vamos a ver. ¿Cómo nos imaginamos aquí las cosas? Vamos a ver. Espero que ahí se vea bien. Ahí estamos. Entonces tenemos la siguiente situación. Tenemos aquí el intervalo de menos A hasta A. Y tenemos aquí la delta sobre 4, x0. Aquí está delta sobre 4. Aquí está delta sobre 2, perdón. Aquí está delta. La bola de radio delta. ¿Sí? Y entonces, pues tenemos aquí un Y0. Aquí tomamos un Y0. Y por aquí pasa una solución. Y aquí tenemos un Y0 más H. O sea, el caso es que no se salga de delta, ¿no? Y aquí tenemos otra solución. Son dos soluciones, ¿verdad? Dos soluciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dos soluciones. Tenemos dos soluciones. Dos soluciones. ¿Quiénes son esas soluciones? U, vamos a llamar de T, que pasa por Y0. Y la otra, ¿sí? La que pasa por Y0 más H. Es decir, si ustedes evalúan esta solución aquí en Y0, pues pasa por Y0. Y la de U0, Y0 más H pasa por Y0 más H. Más H. Tenemos dos soluciones del problema. El problema, pues, de valor inicial. X punto igual a F de X. Y X0 igual a Y, ¿no? Soluciones de ese problema de valor inicial, ¿ok? ¿Puede bajar la cámara, por favor? Sí. Tenemos dos soluciones de ese problema, ¿ok? Ok. Entonces hay que recordar que las funciones U que estamos considerando viven en ¿dónde? En el espacio de funciones continuas, ¿no? De menos A hasta A. Ahí es donde habitan. Y este espacio, recuerden que es un espacio de Banach, ¿verdad? Es un espacio de Banach. Con la norma del máximo, es un espacio de Banach, es un espacio lineal, normado y completo, ¿verdad? Bueno, ustedes me dicen cuando ya me cambie hacia el otro lado. Por favor. Ya, profe. ¿Ya? Bueno, entonces, si son soluciones del mismo problema de valor inicial, ¿sí? Satisface la ecuación integral
¿Qué sigue, verdad? Vamos a pasarnos por acá. Sí. Vamos a hacernos por acá. Vamos con este cable. Entonces, ¿qué se satisface para cada una de esas ecuaciones? Vamos a borrar esto. Entonces, se satisface esta primera ecuación. De t, y0 es igual a y0. La integral de 0 a t, ¿verdad? De f, de u, de s, y0, de s, se satisface también y0 más h, integral de 0 a t, de f, de u, de s, y0 más h, por ds, ¿verdad? No, aquí es u de s, u de s, de 0 más h, así, por s. Entonces, pues calculamos la diferencia, ¿no les parece? Calculamos cuál sería la resta. O sea, si nosotros queremos derivar con respecto, o sea, aquí lo que queremos hacer es aplicar la definición de la derivada, ¿estamos de acuerdo? Ya sabemos que para aplicar la definición de la derivada, pues vamos a poner aquí y0 más h, menos u de t por y0, ¿verdad? La regla de los 4 pasos, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces aquí vamos a tener, al sacar la resta, pues esta integral. La integral de 0 a t, de f, de u, de s, de 0 más h, ¿verdad? En vez menos f, de u, de s, de y0 por ds, ¿verdad? Y architos. Diferencial de s podemos por la linealidad, ¿no? Y entonces aplicamos la norma euclidiana, ¿no? Aplicamos la diferencia de cuadrados con la norma euclidiana. ¿Sí? Aplicamos la diferencia de cuadrados con la norma euclidiana. Entonces, si hacemos eso, ¿qué nos va a quedar? Ajá. Nos va a quedar lo siguiente. Ajá. La norma de u de t y0 más h menos u de t, y0 menor o igual que la norma de h
más. Ajá. Y ahí de una vez introducimos la norma hasta la integral, ¿no? Ajá. Con la integral de 0 a t de la norma de f de u de s de 0 más h menos f de u de s, y 0 norma de s. Ajá. Ok, así, ¿no? Aplicamos esa norma y entonces, como esto está puesto que estos dos puntos, ajá, u de s y 0 más h, y el otro punto u de s y 0 son elementos de la bola, ¿verdad? De radio epsilon con centro x0. Ya saben que esta f es Lifshitz ahí. Ajá. Si pertenecen en una bola más pequeña, pues con mayor razón están en la bola más grande. Por lo tanto, aquí tenemos la norma de h más k veces. ¿Sí? K veces la integral de 0 a t. Ajá. Integral de 0 a t de la norma de u de s, y es 0 más h menos u de s, y 0. Ok, por ds. Ajá. Por ds. Ajá. Y entonces, pues aquí, nosotros, esto vale para toda t en el intervalo. Ajá. Para toda t en el intervalo. Ajá. Para toda t en el intervalo de menos a hasta a. O sea, tenemos esta desigualdad. Ajá. Esta es importante. Esta es importante. Esa desigualdad es muy importante. Ujú. Profesor, ¿cree que podría hacer un poco más para atrás su cámara, por favor? Ahí. ¿Se alcanza a ver todo? Sí, le baja un poco, por favor. Sí, claro. Ahí estamos. Gracias. Sí. Ok, entonces, en este paso, ajá, invocamos al lema de Gromwell, ¿no? Le vamos en el lema de Gromwell, este se llama C, ¿verdad? Y todo esto le vamos a llamar P de T, ¿no? ¿Se acuerdan del lema de Gromwell? Ujú. Entonces, en el lema de Gromwell, recuerden ustedes que teníamos lema de Gromwell. Teníamos una función que es positiva, P de T, toda T, igual que 0. Y si además, si G de T, si existen constantes, si satisface la condición que G de T es menor o igual
que C más K. La integral de K. Más K veces la integral de 0 a T de G de S en ds para toda T en el intervalo de menos A hasta A con C y K positivas. Entonces, ¿qué se concluye? Pues se concluye que G de T es menor o igual que E. Ajá, es menor o igual que C por E a la KT. ¿Puede bajar un poquito la cámara? Ese es un lema que se probó, ¿no? Entonces, aquí vamos a aplicar el lema de Gromwell. Esta es G de T, porque es la misma que aparece en el integrando, ¿verdad? La H, la norma de H es la C, porque es fija. Y la norma misma que tenemos aquí aparece en el integrando, entonces vamos a aplicar el lema de Gromwell para obtener una ecuación que es muy importante. Ajá. Una ecuación que es súper importante. Sí. Ustedes me dicen cuando ya me cambie. Ya, profe. ¿Ya? Espérame tantito, por favor. Sí, sí. Copiar una última cosa. Sí. Ok. Ya, profe, gracias. Ajá. Entonces ahora vamos a vamos a esperar. Muy bien. Entonces, si aplicamos el lema de Gromwell, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar esta ecuación que la norma de U de P, Y0 más H. Ajá, menos U de T. Luego hacemos un ejemplo, terminando esto. Es igual, es menor o igual que la norma de H. ¿Sí? Por E a la K por T. K por T, para toda T. En donde entre menos A y A. Ajá. O sea que, pues la diferencia está acotada, ¿verdad? La diferencia está acotada por esta H. Así, ¿no? Está acotada. Ajá. Entonces, aquí definimos una función que no va a ser más que la derivada, ¿no? La jacobiana, ¿no? ¿Sí? Definimos una transformación lineal, ¿no?
función phi de t, y es 0. Como la matriz fundamental de soluciones del problema, como la matriz fundamental de soluciones del problema de valores iniciales. Del problema, vamos a poner de matriz inicial, ¿no? Bueno, es un valor matriz inicial. Valor inicial. ¿Qué problema es? Pues este, ¿no? Y prima es igual a de t como y. O sea, esta es una matriz. ¿Por qué? Y que phi de 0 es igual a la identidad. A esta ecuación le llamamos 4 porque es muy importante. Y esta es la 5. Con con a de t, 0, a t, y 0 igual a ¿qué? A de f bien de u t, y 0 y además y la matriz I. O sea, estos son elementos es una matriz que está en el conjunto de matrices de n por n en coeficientes reales, ¿no? Y también la I. Esta la ponemos aquí. Ecuación diferencial, ¿no? Y entonces, pues es una de las tareas, ¿verdad?, que hay que repetir con las normas apropiadas, etcétera. Pero aquí lo que realmente nos importa es que, bueno, haciendo un paréntesis, digamos aquí, ¿verdad? En el problema que ustedes resuelven, hay que mostrar que si a esta matriz A está definida en un intervalo de menos A0 hasta A0. ¿Puede bajar la cámara? Sí. Y entonces esta matriz, ¿te acuerdas de este problema, Hugo? Sí, profesor. Sí. Sí, sí, Entonces, claro. Esta matriz, tiene valores en un espacio vectorial de las matrices de n por n, ¿no? Con coeficientes reales, ¿no? Es con coeficientes reales. A cada punto T lo mandas hacia dónde, hacia una matriz, ¿no? El Y0 lo ves como un parámetro y aquí pues ¿qué vas a tener? Pues A11 de T, Y0, ¿no? Hasta A1N de T, Y0 y aquí A N1 de T, Y0 y aquí
n por n de t, y es 0, ¿verdad? Entonces, para que sea continua esta matriz, ¿qué necesitas para que sea continua esta matriz? ¿Qué quiere decir que sea continua en ese intervalo? Que cada entrada es una función continua de una variable, ¿no? Cada entrada es una función continua de una sola variable. En el intervalo de menos A0 hasta A0. Ajá. Entonces, como una función continua de una sola variable, pues en cada punto alcanzamos un máximo, ¿no? Ujú. Y entonces, pues esta va a tener una norma del máximo en un intervalo de menos A0 hasta A0, que se puede definir, ¿no? Ujú. Así definimos esa cosa, ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profesor. Ujú. Entonces es una, pues pareciera una locura esto, ¿verdad? Pero es o sea, usando normas es la misma historia. Ujú. Bueno, ustedes me dicen cuando yo me cambie de lugar. Ya, profesor. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Entonces, vamos por acá. O sea, lo que ustedes tienen que ver por aproximaciones sucesivas de que esa ecuación diferencial tiene una solución, ¿no? ¿Qué debe satisfacer esa ecuación diferencial? ¿Sí? ¿Qué debe satisfacer? Ajá. Entonces, debe satisfacer que la ecuación integral, ¿verdad? A ver, ya al acabar esta prueba, ¿eh? Después vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Tranquilo. Vamos a ver por qué es importante este problema. Entonces, aquella ecuación debe satisfacer, ¿qué ecuación diferencial? Pues debe satisfacer, acuérdense que A de t, coma y es 0, es igual a la derivada de f, ¿la derivada de quién? De f, ¿no? A de t, coma y es 0, es la derivada de f del campo vectorial. En donde en u de t, coma y es 0, ¿sí? U de t, coma y es 0, ¿no? Entonces, ¿qué debe satisfacer? Pues que phi de t, coma y es 0 es igual a y es 0 a la identidad, ¿no? Porque estamos en otro espacio, a la identidad. Más la integral de 0 a t. Más la integral de 0 a t. Y aquí, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner la derivada de f. La derivada de f. De f de u de t, como y es 0.
multiplicada por phi. ¿De quién? De t, y0, ¿verdad? De t, de s. ¿Qué es s? Por phi de s. Y0. De s. Esta es el punto. ¿Sí? Esta es la phi de t, y0. Ajá. Entonces, ustedes en el ejercicio, ¿qué es lo que van a hacer? Dicen, voy a definir phi de 0 como así. ¿Y qué? Y la identidad, ¿no? ¿Sí? Es que van a hacer en la tarea, ¿no? En el ejercicio. Ajá. Y luego van a tomar ¿qué? Phi de k más 1 t, y0 igual a i más la integral de 0 a t de quién, de u de s, de f. Esto no lo van a cambiar, ¿verdad? Eso es fijo, ¿no? Y lo que sí van a cambiar es phi k de s, y0 por s. Esta es la sucesión con la que van a trabajar, ¿no? Bueno, con la norma del máximo, ¿verdad? La norma del máximo. ¿Correcto? ¿Sí? Y esa es la que se tiene que ver, que converge uniformemente a una phi de t, y0, ¿verdad? O sea, van a probar que el límite, cuando acá tiene infinito de phi k de t, y0, es igual a ¿qué? A phi de t, y0, ¿verdad? Así. ¿Vale? Es lo que se prueba ahí, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver sobre la existencia. Ajá. La vamos a ver la existencia. Entonces probaremos. Ya tenemos esta que es única, ¿no? Es única esta solución por el teorema, por las aproximaciones sucesivas, ¿no? Entonces, ¿qué se va a probar ahora? Se va a probar la existencia y continuidad. Probaremos ahora, ¿cómo le dijéramos? Aquí está el punto y0. ¿Sí? Y aquí ya tenemos la solución, valga la cosa aquí, phi de t, y0. Y ahora vamos a tomar un punto muy próximo en delta sobre 2, ¿no? Y aquí por el punto y vamos a probar que existe la solución phi de t, y, ¿no? Entonces vamos a probar la existencia y continuidad. Probaremos la existencia, continuidad de quién, de phi de t, y, ¿no? En cualquier punto ahora, ¿no? Sobre el intervalo. El intervalo de menos a esta. ¿Estamos listos para esto? ¿Sí? O sea, es repetir lo mismo, ¿no?
¿Qué es repetir lo mismo? Pues primero probar la existencia de una solución única en T0, en el intervalo de menos A hasta A, ¿no? Por el método de las aproximaciones sucesivas. Ya lo tenemos. ¿Sí? Y ahora vamos a probar lo mismo, pero para cualquier Y que está muy cercana a Y0, ¿no? Y además vamos a probar la diferenciabilidad, ¿no? ¿Correcto? Entonces, bueno, pues ujú. Ajá. Entonces se sigue por el. Primero vamos a probar pues, la existencia y la diferenciabilidad, ¿no? ¿Vale? Ahí va. Ya me lo acabamos, ¿eh? Serenidad y paciencia, ya me lo acabamos. Sale, pero no se han perdido, ¿verdad? Sale, luego hacemos un recuento de estos pasos así rápido, ¿no? Ya me puedo cambiar. Ahí estamos. Pasamos por atrás. Poco. Ahí. ¿Ustedes me dicen en qué momento lo cambian? Ya, profesor. ¿Ya? Muy bien. Nos movemos hacia este lado. Muy bien. Ok. Ajá. Entonces, voy a poner aquí. Sí. Entonces, sí, sigue del problema de valores iniciales. Uno. Ajá. Recuerden que el problema de valores iniciales, pues uno es este, ¿no? Este es nuestro problema de valores iniciales. Para, ujú, para aquí, pues tenemos una solución única en T, Y0. ¿Sí? Aquí está Y0, tenemos una solución única.
que pasa por ahí. Tenemos una solución única que pasa por quien de T y es 0 más H. Y es 0 más H. Y luego, pues en otro espacio de naturaleza más diferente, ya no la podemos dibujar aquí. Porque esta es una solución única, pero ¿en dónde? En el espacio de las matrices, ¿no? No podemos decir que aquí mismo, ¿no? Sino que estos objetos viven en donde, en un espacio de n por n con coeficientes reales, ¿no? Pero podemos, y además, y aplicando el problema de Taylor, Buscamos el problema de Taylor. Pues que la derivada de f de u menos f de u0. Profesor, del lado derecho, en los diagramas que puso, Sí. en la ecuación de abajo no es no es u de t y es 0 más h. Del lado derecho. Del lado derecho. ¿De qué del lado derecho? Hasta el lado derecho, profesor, del lado en esa Ahí. que está ahí, es Y0 más H. Son dos soluciones. Y esta, pues es una solución que vive en otro espacio, ¿no? Ajá. Pero por Taylor, vamos a llamarle f de u menos f de u0. El teorema de Taylor. Taylor. Bueno, tenemos que si tenemos dos puntos, tenemos f de u menos f de u0, dos puntos distintos. Esto es lo mismo que la derivada jacobiana, ¿no? El primer lineal, ¿no? Evaluada en u0 por u menos u0, ¿no? Más un residuo de u como u0. Es la primera aproximación lineal donde ¿qué? De la norma euclidiana de u como u0 dividido entre quién, entre la norma de u menos u0 tiende a 0, ¿verdad? Cuando u tiende a u0 o cuando la norma de u menos u0 tiende a 0, ¿no? Es el teorema de Taylor. Entonces, pues vamos a aplicar ese teorema de Taylor. ¿Sale? Fíjense. Tres cosas tenemos aquí. Una es que u, aquí se alcanza a ver, ¿verdad? U. Y se alcanza a ver aquí. Sí, creo que sí. U de t, y0 es igual pues, a la y0 a la integral de 0 a t, ¿verdad? De f de u de s, y0 por ds. Digamos que solución tiene esta ecuación integral, la u de t, y0 es igual a, bueno, aquí es 0 más h
es igual a y0 más h, la integral de 0 a t, de f, de u, de s, coma y0 más h, por ds, por ds. ¿Y cuál es la otra que tenemos que escribir así para multiplicar Taylor? Esta, ¿no? Y esa la escribimos como phi de t por y0 más h y por y0 escribimos como la identidad a la integral de 0 a t de la derivada de f de quien de u de s, y0 en ese punto multiplicada por phi de s, y0 por ds, ¿verdad? Tenemos tres cosas aquí que combinar. ¿En dónde las vamos a usar? Pues las vamos a usar de manera adecuada para probar que esta derivada existe, ¿no? Esta de aquí. Esta. Entonces, vamos a hacer el siguiente juego de combinación. Bueno, me dicen cuándo ya me paso de probar, por favor. Ya, profesor. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hacer una... Profe, ¿le podría subir un poquito, por favor? Claro. Ahí sí. Sí. Ahí estamos. Ya, gracias, profesor. Ok, bueno, entonces vamos a, para ver la diferenciabilidad, vamos a hacer los siguientes pasos. Sí. Bueno, vamos a sacar esta suma. Vamos a sacar esta suma. U de T y es 0. Le vamos a restar a U de T, y 0 más H. Le vamos a agregar esta más phi de T, y 0 multiplicado por H, ¿no? O sea, vamos a hacer esa cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al hacer estas cuentas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una integral, ¿sí? La H se nos va, los y ceros se nos van a cancelar, ¿no? Y lo que vamos a tener aquí es una H. Sí, en la anterior, al hacer esta diferencia, nos queda una, pues menos H, ¿no? Menos H. Con la integral de 0 a t, y en esta integral de 0 a t, vamos a poder meter f de t, s, 0,
0 menos f de s, coma, de 0 más h por ds más la integral de 0 a t. La integral de 0 a t. Aquí. Sí. Bueno, la h creo que se nos va a cancelar porque aplicamos la identidad. Sí. Aquí, bueno, al aplicar aquí la identidad, vamos a tener la integral de 0 a t. Aquí vamos a tener una h. Se va a cancelar con esto. Integral de 0 a t de la derivada de f de derivada de f de u de f de u de t0 coma de u de s de y0 s y s0 y0 así por phi de S, por phi por phi de 0, y0. F de S, S y es 0 de S. Anoten ustedes que al multiplicar esta phi por h, como esta es como tiene una identidad aquí, tiene una identidad, entonces este término va a tener un h aquí, ¿verdad? Al aplicarse de la identidad en este paso, y con este se van a cancelar, ¿correcto? Sí. Se van a cancelar. Y entonces vamos a aplicar la norma. Aplicando la norma, pues vamos a tener la siguiente situación, ¿verdad? Vamos a tener la norma, la norma de U. La norma de U. Vamos a aplicar esto a la norma de U de T por Y0 menos U T por Y0 más H más T como Y0 H. Entonces, esto va a ser menor o igual. ¿Sí? Menor o igual que la norma, la integral de 0 a t. La integral de 0 a t de la norma, ¿sí? De f de s de 0 menos f menos f por s de 0 más h. Aquí me falta una f de u de y0 de s por y0. Ya está. Menos f u en s y0 más h. Eso es. Entonces aquí está. ¿Sí? Más la parte que tengo aquí, más la derivada. ¿Sí? Derivada de f de u de s y 0 muy bien, por fin de s y 0
por H. Aquí me falta una H. Una H. H de S. Multiplicado por H. Y todo esto por DS, ¿no? DS. Muy bien. Hasta ahí no nos hemos perdido. Sí. Hasta ahí no nos hemos perdido. A ver, reflexionenle un poquito. No nos hemos perdido, compañeros. No, profe. Mira, entonces esto es, aquí está la derivada, ¿no? Lo de Taylor. ¿Sí? Y aquí voy a tener otra. Ajá. ¿Sí? Aquí va a aparecer otra vez la derivada de F. Aquí, en este término. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en total? Pues vamos a tener que... Ajá, vamos a tener, a fin de cuentas, finalmente, vamos a tener lo siguiente que yo voy a poder factorizar el DF. Sí, voy a tener un DF. Voy a tener que esto va a ser menor o igual que la integral de 0 a t. Integral de 0 a t. De la norma, pero de la derivada. La norma de la derivada triple aquí. De la derivada de f, ¿sí? De u de s, coma y es 0. Aquí va a ser la norma. Porque aquí por la diferenciabilidad, la definición que escribimos anteriormente, y aquí voy a tener una norma. Este es como tipo de desigualdad de Schwarz. Ajá. Un tipo de desigualdad de Schwarz. De u de S0. U de S0 y S0. Menos u de S0. U de S y S0 más H. Ajá. Más phi. ¿De quién? De S y S0. Multiplicado por H. Por DS. Aquí esta es norma euclidiana. Esta es norma euclidiana. Por DS. Más un residuo, ¿verdad? Más un residuo. Y ese residuo lo vamos a escribir aquí como la integral de 0 a t de un residuo en norma también euclidiana de S de R de U de S y es 0 más H coma U de S, coma y S, así por DS. Ajá, sería mi desigualdad 6. Entonces, pues este residuo, como es continua la función sobre qué, puesto que
O sea, puesto que, ajá, aquí tenemos que por Taylor, ¿verdad? Esta R de U, ajá, U0, ajá, sobre la norma de U, menos U0. Puede bajar la cámara. Aquí tenemos que esto tiende a 0. Este cociente tiende a 0 cuando U menos U0 tiende a 0. Ok, tenemos esa situación. Y ¿qué teníamos que teníamos que U de S, Y es continua sobre G. Sobre G. Sobre G. Donde G, acuérdense, es menos A, A, plus B, delta sobre 2 de X0, ¿no? Es continua en ese punto. Entonces, por la continuidad, ajá, ya estamos casi por acabar. Por la continuidad, nosotros tenemos lo siguiente. Entonces me dicen cuando ya me pase del otro lado. ¿Podría alejar un poco su cámara, profesor, por favor? Vamos a ver. Y así lo dejamos. No sé si se alcanza a ver bien. Sí, profe, ahí se alcanza a ver bien, gracias. Sí. Ustedes me dicen cuando siga para decirlo. Ya, profe, gracias. Ya, vamos a ver. Bueno, entonces tenemos esta situación. Tenemos que esta función es continua. Entonces, por la continuidad de esta función, vamos a ver cómo se comporta esta parte, ¿no? Lo que está en el integrando. Profe, ahí en ese renglón donde estaba señalando, es una multiplicación, ¿no? Es la R por la U. No, este es R
Ajá, evaluada en una pareja, ¿no? O sea, R es función tanto de dos vectores, de este vector, ¿qué falta esto? Ajá, R es función de este vector, sí, perdón, este, y de este otro, ¿no? Ujú. ¿Sí? Es como aquí, ¿no? Lo veis aquí. En el teorema de Taylor, ¿no? Es función de estas dos partes. Esa es la R. Bueno, yo lo decía más que nada por la notación, profesor. Está bien la... Mm, Vamos a ver, aquí es un vector. Y este es otro. Está más claro aquí porque hay menos símbolos, ¿no? Este es U, es R de U, U0. pero también debería de llevar la norma, ¿no, profesor? Aquí, esta es la norma, ¿no? Ah, bueno, es que aquí puse la norma, pero no la puse a este lado, ¿no? Perdón. Ah, eran rayitas. Ah, ok. Entonces lo que queremos ver es que esto se hace cero, ¿no? Para ya terminar. Entonces lo que tenemos es que por la continuidad de la U, es lo que vamos a escribir del otro lado. Ya casi terminamos, ¿eh? ¿Sí? Entonces, por la continuidad puesto que U de T, Y, ajá, es continua sobre qué? Es continua sobre qué. Entonces, pues tenemos que para toda epsilon positiva, ¿sí? Epsilon 0 positiva, existe delta 0 positiva, para no confundirlas con las epsilon y deltas que tomamos antes. Si la norma de H es menor que delta 0, ajá, entonces, ¿verdad? Este cociente, ¿verdad? La norma de R, la norma de, entonces, la norma de R, U, de S, Y0, U, de S, Y0 más H. Ajá. Así. Entre la norma de quién, de U de S0, de 0, menos U de S, Y0 más H. Este cociente es menor que epsilon 0, ¿no? Para toda esa, ¿no?
para todo eso. El intervalo de menos A hasta. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Eso pues que en la parte que tenemos anteriormente podemos, ¿sí?, hacerlo cero, ¿no? Podemos hacer cero ese resto. Podemos hacer cero el residuo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Entonces, ese resto se puede hacer arbitrariamente pequeño. Y entonces déjenme escribir esa desigualdad para que no nos perdamos, que no se pierda uno. Entonces, lo que tenemos es que en esta, vamos a ver, tendríamos lo siguiente. Está muy largo, vamos a ver. Entonces, si tenemos esto así, vamos a definir sea G de T, la norma de U de T0, de T0, de T, Y0, más U de T por Y0 más H, más pi de T, Y0 más H, Y0, pero nada más, multiplicado por H. Profesor, O sea, ¿sí? Si adoptamos esa G, así, si escribimos esa G, entonces en la desigualdad anterior, ¿sí? En la desigualdad anterior, lo que teníamos ahí anteriormente. Tenemos lo siguiente, ¿no? En la desigualdad anterior, aquí esto es, tenemos esta desigualdad aquí, en esto. Ahora, en la desigualdad anterior tenemos voy a tratar de escribirla. ¿Qué es lo que, voy a hacer con letras pequeñas para que quede aquí claro? Teníamos U de T, Y0, así, menos U de T, Y0 más H, menos phi de T, más phi de T, Y0 por H. Y esto es a lo que le estamos llamando G, a toda esta parte. Y entonces aquí teníamos que esto es menor o igual integral de 0 a T de
norma de F. ¿De quién? De U de S y S0. Ajá, y vamos a esta norma. Y luego teníamos una parte que es por la norma de U de S y S0 menos U de S y S0 más H. Y aquí adentro de esa misma, más phi de S y S0 multiplicado por H. Entonces, si se fijan, esta parte que está aquí, esto, es la misma GDS que tengo aquí, ¿no? GDS. Más lo que tenemos aquí por la continuidad, pues tendríamos aquí que esta cosa más la integral de 0 a t, más la integral de 0 a t, ajá, como eso es menor o igual que epsilon 0, más el residuo, ¿no? Que teníamos ahí, más la integral de epsilon 0, ¿de dónde a dónde? De la norma de U de S, como y es 0, menos U de S y es 0 más H. Así, por DS. ¿Sí? Entonces, pues eso vale para toda T. Ajá. Esto vale para toda T en el intervalo de menos A hasta A. ¿Sí? Y es 0 en donde en B delta sobre 2 de epsilon. Y H la tomamos como el mínimo, ¿no? El mínimo de delta 0 y epsilon sobre 2. Entonces aquí todavía podemos aplicar una desigualdad en esta parte. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Que G de T, o sea, esto es G de T, es menor o igual que epsilon 0 por, ajá, que M1, donde M1 es el máximo, ¿no? Esta es M1. M1 por la integral de 0 a T de G de S, ajá, más epsilon 0 por la norma de H. Desde luego que aquí al integrar de 0 a T, como T está entre menos A y A, esto es menor que A por E a la K por T sobre A, ¿no? Ajá. Y entonces, aplicando el lema de Gromwell, tenemos, otra vez aplicando el lema de Gromwell, con esta M1 igual a K, y esto como si fuera todo la C. Entonces, aplicando el lema de Gromwell, tenemos que, ajá, que G de T es menor o igual que epsilon 0. Ajá. Entonces, tenemos que para toda epsilon mayor que 0, epsilon 0 mayor que 0, G de T es menor o igual que epsilon 0 por la norma de H por A por E a la K por A por E a la M1 por A, ¿no? Así, ¿no? G de T es menor que eso. Siempre que la H, ajá, siempre que la H, sí, siempre que la norma de H
¿sí? Sea menor que el mínimo entre la delta 0 y delta sobre 2. Ok. Y entonces quiere decir lo siguiente. Ya concluimos en la siguiente afirmación. Ya en esta afirmación concluimos. ¿Cómo puedo pasar por acá? Profesor, ¿podría hacer la cámara un poquito a la izquierda, por favor? Izquierda, hacia acá. ¿Sí? Sí, gracias. Ajá. Y ya, profesor, gracias. Ok, bueno, entonces, ¿para qué nos sirvió todo esto? Lema de Bromwell, la función phi, etcétera, etcétera. ¿Y para qué nos sirvió todo esto? Pues para probar que, ajá, para probar lo siguiente, que el límite, ¿sí? El límite cuando la h tiende a 0, la norma de h tiende a 0, ¿sí? De este cociente de u, de t, y es 0, menos u de t, y es 0 más h, más phi, de t, y es 0 por h. Así, norma de esto dividido entre la norma de h, pues para ver que esto es 0. Eso es 0. Uniformemente para toda t en el intervalo de menos a. Y si esto es así, significa que la parcial de u con respecto a y, o sea, la parcial de u con respecto a y, de t, y es 0, es igual a phi de t, y es 0 para toda t, en el intervalo de menos a hasta A. Donde phi de t, y es 0, ¿sí? Es la solución fundamental, ¿sí? O matriz fundamental, es la matriz fundamental del problema. ¿De qué problema? Pues este, ¿no? De phi punto igual a de t, y es 0, phi, con la phi de 0, y es 0, igual a la identidad. Y donde a de t, y es 0, pues es la derivada de f. ¿De quién? ¿Puede bajar la cámara, por favor? Sí, la derivada de f. Ajá. La derivada de f, ¿en dónde? En u de t, y es 0. ¿Sale?
O sea que, ¿qué es lo que me está diciendo? Que si yo derivo, si yo derivo esta cosa, la función, fíjense, si yo derivo la U respecto a Y, sí. Esta es la... O sea, esta es una matriz, ¿no? Esta es... Sí. Esta es esta que aparece aquí. Si yo derivo esta ¿cómo se escribiría en términos de aquella? Pues se escribiría df de u de t, coma y0. Sí. Esta es la derivada así con respecto a u por la phi. Por la parcial de u con respecto a y de t, y0. Es un producto de matrices, ¿no? La derivada con respecto a t de phi, de quién, de t, y 0, ¿no? Sí. Y esta es la que se conoce como la ecuación de primera variación. Ok, bueno, pues el próximo miércoles lo primero que vamos a ver es un ejemplo, o varios ejemplos, ¿sí? Vamos a ver varios ejemplos y luego cómo adaptamos esta demostración así rápido para la dependencia continua con respecto a un parámetro, ¿vale? Eso pues nos llevará una media hora, ver así ejemplos de cómo se aplica esto. ¿Ah? Y vamos a calcular las soluciones de problemas de primera variación, así concretos, en R, en R2, en R3, tal vez. Sería muy complicado. Y luego vamos a ver qué tanto se puede extender una solución, ¿no? En su dominio, qué tanto se puede extender. Y lo que es un flujo, ¿no? ¿Vale? Es decir, cuando el dominio es infinito, ¿no? O escapes de soluciones en tiempo finito, ¿no?
Y ese va a ser el tema, digamos, de esta semana. Y ya la siguiente semana, pues vamos a ver el teorema de Poincaré-Bendixson, así como dice el programa, ¿no? Ok. Bueno, pues gracias por hoy. Gracias, profe. Siguen ahí colocados los problemas. Que lo sigan intentando. Ujú. Si necesitan más profesor, tiempo, gracias. si necesitan más tiempo, me dicen, ¿vale? Se trata de que hagan ahí un esfuerzo. Ok, pues muchas gracias por hoy. Samantha, Isela, Adán, Gracias, Alonso. profesor. Miércoles. Nos vemos el Gracias. miércoles. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal, Hugo? Aquí andamos, profesor. Estuvo bueno. Sí. Sí, sí, estuvo bueno. Se entendió bien todo, todo, todo.